Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, gracias por estar presentes en esta fecha de diciembre. Para nosotros es un honor recibir a Andrea en nuestra facultad, en nuestro instituto. Vamos a presentar el libro El cuerpo deseado, la conversación pendiente entre feminismo y anticapacitismo. Es un libro que hace tiempo lo queríamos tener y que por suerte ahora salió la edición argentina, así que agradecer el esfuerzo del editorial y de la autora y de todo este proceso que lo hizo posible. Agradecer a Andrea la posibilidad de estar aquí. Esta actividad la estamos organizando en conjunto desde el Instituto de Estudios en Trabajo Social y Sociedad, la carrera de especialización en intervenciones sociales en salud y estrategias de cuidado, la especialización en intervenciones sociales en perspectiva feminista y derechos humanos, el Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, Distrito La Plata, y el Colegio de Fonoaudiólogos de la Provincia de Buenos Aires, Regional La Plata. Así que agradecer a todos los que hicieron posible todo el andamiaje para estar hoy aquí, y especialmente a las integrantes del equipo de investigación en discapacidad, que también hay mucho, digo, por detrás para que todo salga bien, así que agradecer enormemente. Vamos a compartir un poco las resonancias del libro que fuimos, digo, llevando adelante, y vamos a escuchar después a Andrea, obviamente, para que nos cuente ese proceso. Así que, bueno, gracias, y después abrimos a preguntas, obviamente. Hola, bueno, buenas tardes. Está bien. Buenas tardes a todos, todas, todes. Mi nombre es Daniela Sala, yo soy trabajadora social y docente de acá de la facultad. Y como parte del equipo de investigación y del instituto, quería recuperar algunas cuestiones, sobre todo que venimos trabajando en el equipo. Entonces muchas veces me parece que voy a hablar en plural porque son parte de esa construcción y debates colectivos que tenemos. El libro nos encantó, en principio, dicho en criollo, nos voló la cabeza con algunas cosas porque nos permitió como analizar algunos temas que veníamos ya trabajando desde hace varios años, pero con otras perspectivas, incluso la inclusión de elementos culturales, como pueden ser películas o de situaciones de la realidad, también pone en tensión muchas cosas que por ahí se ven en la teoría, y nos permitió como repensar, y a su vez como la necesidad también de situarlo en nuestro contexto regional, del sur global, de un gobierno neoliberal, cuando pensamos en las políticas públicas. Entonces, bueno, también eso nos generó como mucho debate y creo que vamos a seguir por ese camino un tiempo. En primer lugar, lo que nos llamó mucho la atención es la forma de nombrar a las personas con discapacidad. Creemos que la forma de nombrar es fundamental en ciencias sociales, porque también es cómo miramos, cómo pensamos y cómo actuamos en relación a un grupo de población. Y bueno, la categoría de hablar de personas con diversidad funcional que Andrea trae en el libro, que recupera también de los activismos capacitistas, anticapacitistas español, también permite como pensar desde otro lado esa categoría, que en el equipo veníamos trabajando mucho con la idea de persona con discapacidad de la convención, ¿no? Y también o con persona en situación de discapacidad, pensando justamente que esa situación es el cruce entre la realidad de la persona y el contexto que discapacita. Entonces, nos parecía como interesante pensar eso, ¿no? La forma de nombrar. Después también otra cuestión que charlamos, bueno, en algunas reuniones o intercambios en el equipo, tiene que ver con cómo se mira la discapacidad de los modelos, que como que hace mucho venimos trabajando en la diferencia entre el modelo médico hegemónico y el modelo social, que eso es como que es algo que siempre que empezamos a hablar de discapacidad parece como un poco eso. Y nos pareció interesante lo que vos recuperás de las críticas al modelo social en cuanto al supuesto silenciamiento del cuerpo, de la experiencia corporal, que también ahí me parece que el cruce con el feminismo también permite como pensar eso, ¿no? Que desde lo personal es político hasta lo que vivenciamos en el cuerpo, y también cierto tabú en el movimiento de vida independiente acerca de la necesidad o el requerimiento de ciertos apoyos que quizás
no van en la línea de la vida independiente, pero que es importante nombrarlos, ¿no? Entonces, bueno, la idea esta de pensar que todos estos últimos estudios, más de una perspectiva crítica y anticapacitista, nos permiten como pensarlos, bueno, con los aportes del modelo de la diversidad. Tengo con muchas cosas, pero bueno, voy a tratar de resumir igual. También tu propuesta de hablar de estudios de capacidad y no de estudios de discapacidad, también en cuanto a justamente analizar al sistema capacitista y cómo se discrimina ese discapacitismo que discrimina a las personas con discapacidad, nos parecía también como interpelador, digamos, porque siempre hablamos, bueno, trabajamos en investigación en el campo de la discapacidad, entonces verlo como la contracara o lo que provoca eso. El equipo, bueno, venimos trabajando también hace un tiempo acerca de esto de recuperar historias mínimas, que nos parece interesante porque también en el libro vos mencionás que muchas veces desde la academia se desprestigia la voz de las personas con discapacidad o de los grupos con los que trabajamos, o solamente podrían hablar las personas que están experimentando esa situación. Entonces, ese lugar nuestro como investigadoras nos parece fundamental, que no solamente es acercarlos desde lo intelectual, sino también cómo nos atraviesan las emociones, la corporalidad. Eso, bueno, es un aspecto que venimos trabajando bastante en el equipo, sobre todo en la pandemia nos atravesó el no poder conectarnos corporalmente y solamente vernos en el cuadradito del Zoom. Y a partir de eso también empezamos a cuestionar cómo nos vinculábamos con la otra persona en nuestras propias investigaciones y cómo nos dejábamos atravesar por esas experiencias. Ahí también tomamos la idea del giro afectivo, del vínculo, esa relación más empática, que no es solamente voy a investigar a un otro o a una otra, sino ese vínculo que se genera. Y después hay como bastantes cuestiones del capítulo 5 de tu libro, que habla de las diversidades, que también nos hizo recuperar como partes de investigaciones anteriores, sobre todo cuando hablas de los espacios de entre iguales, que hay por ahí personas con discapacidad que al principio como que rehuyen de esos espacios, porque justamente lo que le permite tomarlo como parte de la identidad y sentirse parte de ese conjunto es la politización de esos espacios. Entonces, nosotras en las primeras investigaciones, bueno, ahí estaba Ale también en el equipo, trabajamos mucho esto de la relación nosotros-otros de las grupalidades, hicimos focus group, hicimos entrevistas con asociaciones de personas con discapacidad y notábamos también la gran diferencia entre las organizaciones que eran de familiares o profesionales en torno a la discapacidad, de las propias asociaciones que organizaban las personas con discapacidad desde un lugar más de constituirse como actores sociales que luchan por poner su voz, por poder defender sus derechos. Entonces, eso nos parecía, digamos, como nosotros hablamos mucho de lo que eran las identidades colectivas y de cómo sentirse parte de esos grupos, y me parece bueno que esa parte del capítulo 5 venía como muy en consonancia. Incluso una de las asociaciones que investigamos hablaba como, bueno, su lema era nada sobre nosotros sin nosotros. Entonces, bueno, como que también aparecía en el libro ese análisis, y también lo relacionábamos con lo que vos planteás de la perspectiva CRIP y pensar a la diferencia desde el orgullo. Entonces también notábamos que en la zona, bueno, en esta región se habla también del orgullo o una identidad disca, como tomar esas palabras que a veces se usan como incluso hasta como insultos o como menosprecio, desde un lugar de valorizar, ¿no? De valorizar la diversidad en la sociedad, pero sobre todo las propias personas que pueden sentirse identificadas desde ese lugar, ¿no? Y bueno, así como en el libro pensamos esto de la conversación pendiente entre el feminismo y el capacitismo, también hay como algunas otras conversaciones que venimos dando en el equipo que tienen que ver, por un lado, con el tema de la clase social, ¿no? Empezando bueno, desde la perspectiva de interseccionalidad, ¿no? Y cómo, por ejemplo, estas asociaciones se diferencian mucho
de acuerdo a las posibilidades de capital cultural y económico con el que contaban, ¿no? Y que en realidad muchas veces las personas con discapacidad existe, digamos, como una discriminación, una exclusión social que genera una desigualdad de condiciones para el acceso al trabajo, a la salud, a la educación, a la vida independiente. Entonces, ahí pensamos, bueno, esto de la lucha por el reconocimiento, pero también la lucha por una redistribución económica, social, digamos, en forma más amplia, ¿no? Y otro de los entrecruzamientos que mencionás en el libro, que también trabajamos mucho en la última parte del proyecto, tiene que ver con el capacitismo, pero también la estructuración social de las edades. Venimos trabajando tanto en relación a infancias y a vejeces, digamos, como muchas cuestiones que se asemejan en algunas cosas a la discapacidad, porque está esta discriminación por el viejismo, el edadismo, y cuando se pone a la persona mayor como también una persona que no es capaz de resolver, ¿no? Desde una perspectiva adultocéntrica. Entonces también algunas preguntas que aparecen en el epílogo de por qué se critica por ahí a las residencias de personas con diversidad funcional, pero no tanto a las residencias de personas mayores. Bueno, es como que también es una pregunta que nos interpeló, pensando, por ejemplo, bueno, que cómo atraviesa, digamos, el sistema de cuidados en forma más general, desde la perspectiva de derechos, la posibilidad de recibir esa atención en los momentos en que sea necesario, pero también pensándolo como una última instancia, no como una primera solución. Así que bueno, más o menos son esas cuestiones que venimos trabajando en el equipo hace bastante. Desde 2013 nos conformamos como equipo de investigación y fuimos ahí como ese derrotero, y nos pareció como que estas cuestiones estaban como muy atravesadas con lo que vos planteabas en el libro y queríamos compartírtelo. Bueno, hablábamos en la previa, ¿no? Con esto de, la verdad que el libro es súper llevadero, ese libro que podés tener para leer en los momentos que te queda, ¿no? Nosotros que decimos que venimos con una vorágine y a diciembre, digamos, ¿no? Pero bueno, en medio de ese torbellino de cosas, el libro se lee. Ya eso se agradece un montón, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente, como decía Dani, tiene eso de estar pensando en un ida y vuelta permanente con la lectora, con quien lee, apelando a esto que decía, ¿no? A recursos que nos resuenan a todos, que están, no sé, que pasaron ayer, que lo leímos, que salió, ¿no? Que es en medios masivos. Entonces eso permanentemente conjuga, eso no le hace perder densidad teórica, ¿no? Y bueno, me parece que eso también es una posibilidad que potencia mucho más, ¿no? Los debates o los contrapuntos que plantea, que son, como también le decíamos antes, ninguno es de tránsito sencillo, digamos, ¿no? En todos los planteos se salen de las posiciones más políticamente correctas y sin embargo transita y pone en diálogo a todas, ¿no? A las distintas perspectivas. Digo, en esto de poder meterse con algunos sesgos o cuestiones que pueden tener algunas de las perspectivas feministas o pueden tener también dentro del modelo social, como decía Dani, cada uno de esos lugares que entendemos como amigables, que son como los que con los que convivimos cotidianamente, aparecen también revisados, ¿no? O mirados desde otro lugar para no seguir inercias, me parece también, que eso es un ejercicio de reflexión permanente que se agradece también, ¿no? Entonces, ¿por qué pensar también en compartir un espacio que refiera a los temas que vos traes en el libro? Nosotros, por lo menos desde la especialización, que es en mi caso, que tiene que ver con intervenciones sociales en salud y estrategias de cuidado, y bueno, con todo lo que el cuidado trajo para discutir, ¿no? Y para repensar.
Y me parece muy interesante en esto que vos planteás de la concepción de cuidados, las tensiones entre la noción de cuidados y la idea de un asistente personal, cómo eso se liga también a los movimientos de vida independiente y a una idea distinta de cómo pensar, en todo caso, un acompañamiento o una relación. Me generó me ayudó muchísimo a pensar esta idea de la mirada feminista acerca de los cuidados y cómo pensar en esas situaciones de desigualdad, en esas situaciones de no reconocimiento, trabajo no remunerado, ¿no? Que son los lugares más o menos, los temas y los tópicos que tenemos más, con las que estamos más familiarizados. Pero pensando también en esa noción relacional que de alguna manera se fue desdibujando, ¿no? En la mirada sobre el cuidado, en esa relación y en esa idea que queda también sesgada de entonces quien es cuidado, quien es cuidada, que representa ahí, ¿no? Esa noción de, bueno, por supuesto, esta idea de que quienes apelan a la noción de asistente personal, ¿no? O peleando por ese derecho, quieren correrse de, digamos, si están en disputa con esa idea que los coloca como objetos de cuidado, ¿no? Y o receptáculos, receptores de cuidado, ¿no? Netamente. ¿Se escucha? Hola. Se habrá quedado sin... No, anda, sí. Bueno. Sino, bueno, poder pensar en esa relación y no desdibujar esa condición de sujeto también de quien cuida y quien es cuidado. Y me parece que ahí correrse de las miradas que enfocan a uno u otro polo y pensar en lo relacional, me parece que es muy interesante como aporte para seguir pensando esto, y la organización, ese énfasis en pensar la organización o cómo nos salimos de cómo lo venimos pensando para pensar más en una idea de organización. ¿Ven que parece que se pierde? Me siento... Hola. Ahí vuelve. Bueno, ahí estamos. Me pasó eso, ¿no? Me pasó pensando en lo de los cuidados especialmente, digamos, que me movilizó, no porque yo creo que, por lo menos a mí me pasó en el libro, no es que los planteos sean absolutamente inéditos. Eso me pasó, ¿no? Por ahí no es que estaba leyendo algo que nunca había aparecido como pregunta o como discusión, sino que el modo que tiene de ensamblarlos, ¿no? La manera en que los contás conectados y a la vez haciendo el contrapunto con, y entonces el feminismo, cómo se paró acá, o en qué cosa contribuyó, o en qué cosa quizá reforzó. Me parece que eso es lo que hace como muy potente la propuesta, ¿no? O por lo menos a mí me pasó eso. Y después todas las cosas, bueno, hay muchísimas cosas que tomó Dani, entonces no voy a ir en ese sentido, pero a mí me pasó también respecto a la cuestión de lo del aborto, ¿no? El aborto por un lado y toda la discusión que por ahí abrís en relación a eso, y también el tema de la decisión sobre las esterilizaciones compulsivas, todo lo que tiene que ver con las discusiones en torno a la vida, ¿no? Y los dilemas éticos también respecto de eso, o el tema de las muertes dignas, ¿no? O la elección. Y cuánto hay cuando se toma por el plano individual y se desdibuja o no se inscribe en una discusión de orden social, digamos, cuánto queda ahí invisibilizado también. Y bueno, y según qué cosas estemos defendiendo, a veces nos queda difícil o nos quedan bordes difusos para posicionarnos, ¿no? Entonces, también me parece que esta posibilidad
de entender que hay lugares incómodos, ¿no? Una idea que a la que Paula suele recurrir, que son incómodos, pero que es necesario que los transitemos y que sea posible eso. Yo creo que pensando en un ámbito como este, y yo, digamos, lo traía desde el lado de la especialización, es necesario poder permitirnos esas preguntas, esos interrogantes o esos bordes difusos que son complejos de transitar, porque es el único modo en que podemos darle una vuelta más al tema, ¿no? Y sobre todo, creo que una de las mayores, por lo menos en mi caso, de posibilidades de constatar algunos de los planteos que trae Andrea, es que enseguida eso va acompañado de un caso o de una circunstancia que hace que toda la explicación que puedas construir desde el punto de vista teórico se resuelve en un trascendido en un medio o un debate o una denuncia, como bueno lo de Chenique, ¿y qué cosa quedó atrás de eso, ¿no? ¿Qué es lo no dicho en eso que aparece como un escándalo de una persona con trabajo precarizado, en tanto una pareja venía diciendo que dejó toda su carrera por dedicarse al cuidado de esta persona, bueno, ¿no? Y eso no fue ni siquiera revisado o puesto en cuestión. Bueno, creo que me centré mucho en lo del cuidado, disculpen mis sesgos, pero trataba de meterme en eso por la parte que me toca, digamos, de cómo pensar eso en nuestro espacio de formación, pero creo que toda la obra, Andrea, tiene elementos como para seguirle dando vuelta y para que lo recuperemos a la lectura, en mi caso haciendo una lectura de a ratos, de a poquito, ¿no? Pudiendo quedarme con alguna cosa, volver, hacen que también lo que comparta sea así, un poco desordenado, pero bueno, espero que al menos queden con ganas de tomar la lectura, de retomarla para aquellos que están en eso y bueno, y quedamos con la tarea también de profundizar y de seguir tirando del ovillo ese que dejaste planteado con tu obra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a Paula y a su equipo por la organización de este evento y compartirnos también a las especializaciones. Y bueno, me parece que ahí Daniela y Ale fueron planteando los puntos más importantes. Yo solo compartiría alguna experiencia mía como lectora de este libro para convencerlos de que está bueno que lo lean. Un poco les comentaba hoy que llegué un poco de casualidad el año pasado a este libro porque estaba buscando material sobre corporalidad para un seminario de salud transfeminista y bueno, vi el título y lo compré, pero cuando me senté a leerlo, efectivamente me di cuenta que no era lo que estaba buscando afortunadamente, sino que era un libro donde se abrían distintas ventanas para explorar distintas cuestiones y que justamente el libro, yo trabajo en el campo de la salud mental, el campo de la salud mental de ahí tiene como una tensión bastante poco amigable con el campo de la discapacidad, grises, a veces, bueno, se amiga y demás, pero este libro, no sé, trabajaba desde cuestiones, por supuesto, de discapacidad, de anticapacitismo, pero también de sexualidad, de violencias institucionales, de masculinidades, y por supuesto de este diálogo con el feminismo. Entonces, bueno, ahí eso me sirvió para empezar a repensar mis propias prácticas en lugares de encierro, y me parece que es un libro que no es solo para las personas que trabajen en el tema de discapacidad, sino para cualquiera que trabaje en el ámbito de la salud. Creo que es interesante en este diálogo también para poner en tensión y pensar no solo las discusiones que plantea la academia, sino bueno, también qué cosas les pedimos o interrogamos a las políticas públicas, ¿no?
Y bueno, por supuesto para aquellos que plantean o intentamos trabajar desde una perspectiva feminista, también porque muchos de los diálogos ponen en tensión y generan algunas preguntas interesantes, ¿no? Me parece que ahí el libro nos plantea justamente un diálogo por momentos ameno, por momentos tenso, por momentos punzantes y sobre todo porque hay muchas preguntas, no todas tienen respuesta y eso me parece que está bueno. Vivimos en tiempos donde nos cuesta sostener un poco la pregunta y dejarla ahí como para, bueno, ver, trabajar, seguir leyendo, buscando, para que se abran otras puntas de investigación. Y bueno, entonces pensaba por qué me había gustado tanto el libro, porque justamente me parece que se asienta en una epistemología feminista, donde bueno, la pregunta es protagonista de alguna manera. Esta cuestión que mencionaron ya las compañeras de una narrativa sencilla, llevadera, que utiliza distintas texturas y materiales como películas, series, eventos mediáticos, experiencias de otras personas, pero también en primera persona, es algo que hace a las epistemologías feministas, que por un lado lo hace un libro como cercano, pero a la vez objetivo y académico, pero accesible a cualquiera que quiera leerlo de cualquier disciplina. Y esto no es poco, los que intentamos escribir a veces sabemos lo difícil que es escribir, punto, pero lo difícil que es escribir sencillo, pero con rigurosidad. Así que me parece que ese es un punto muy importante. Me parece que también trabaja, y que por eso excede el campo de la discapacidad o de la lucha anticapacitista, el tema del deseo y el cuerpo, ¿sí? Ahí Andrea trae esta idea que tanto el deseo como el cuerpo no son elementos estáticos, sino que son dimensiones que están en permanente transformación y en permanente construcción, ¿no? Y bueno, me parece que ahí también se liga a que esto no es un proceso individual, ¿sí? En momentos donde pareciera ser que el deseo tiene que ver con hacer lo que yo quiero, parece que el libro plantea esta idea de que uno desea en determinada sociedad, en determinadas condiciones normativas, no se desea cualquier cosa y muchas veces esos deseos están impuestos, solo que no los vemos, ¿no? Entonces un poco la lucha anticapacitista y los feminismos se unen en esta cuestión para decir, bueno, ¿qué deseamos? ¿Por qué deseamos de esta manera? Desarmarlo un poquito y sobre todo, ¿qué pasa cuando deseamos cosas que se supone que no tendríamos que desear por nuestro lugar en la estructura social, ¿no? Entonces, ahí se vuelve incómodo para todos, para los profesionales de la salud, para los académicos y demás, y bueno, ahí se abren preguntas. Parece que los capítulos relacionados más al tema de la sexualidad abren, para mí todos, pero bueno, esos son por ahí los que generan alguna cuestión y me parece ahí vuelva a las epistemologías feministas, de esta idea de visibilizar cosas que en realidad están ahí hace mucho tiempo, pero que no nos animamos a hablar, que tienen que ver con el deseo, con la sexualidad, con la toma de decisiones, con la posibilidad de que todos nos equivocamos, porque bueno, el deseo no está preformado, o hay un objeto único. Entonces, bueno, eso me parece interesante y que también sirve para los que intervenimos en lo social para cualquiera de las dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, una de las preguntas ahí incómodas para sostener es, bueno, si los feminismos vienen diciendo que se trabaja de manera intersectorial, pero a la vez ignora las luchas anticapacitistas, bueno, ahí hay un problema, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos aunar o juntar un poco esas luchas que también ella menciona, son desiguales, ¿sí? La agenda del feminismo tiene otro lugar en, digamos, la plataforma social, si se quiere, y la lucha anticapacitista viene un poco atrás o ha sido invisibilizada, y entonces en ese sentido habría que ver cómo las aunamos. Me parece que el libro, como su subtítulo lo dice, es una conversación con el lector, y entonces, bueno, uno va conversando con algunas de las cuestiones que va planteando y uno no tiene que estar de acuerdo 100%, pero se vuelve como un diálogo bastante ameno, ¿no?
Me parece también, o rescataba por ahí desde la perspectiva feminista, esta cuestión de que se parte de la premisa que hay una construcción social de la feminidad y de la masculinidad, ¿no? De la feminidad que está estructurada en la apariencia física, en los cuidados que estuvo ahí hablando Ale, en el desarrollo profesional, y que justamente el feminismo históricamente se estructuró a partir de despreciar aquel cuerpo que no sea fuerte, que no esté empoderado. Entonces, esa relación con el anticapacitismo también se vuelve difícil o espinosa porque está esperando feminismos o un imaginario social de feminismos que quizás no encaja con aquellos que encarnan la lucha anticapacitista. Entonces, bueno, eso también me parece como una observación bastante mordaz y que tiene que hacernos repensar algunas cuestiones, ¿no? Y que en todo caso lo que viene a hacer no es a discutir, sino a enriquecer varias de esas discusiones. Lo mismo en relación a la masculinidad, que me parece que, bueno, también como construcción social y donde muchas veces la diversidad funcional, las discapacidades, para encontrar algún lugar en el mundo, lo que terminan haciendo es tomando algunos elementos de las masculinidades hegemónicas para poder transitar su vida en este mundo. Y entonces, bueno, ahí Andrea da varios ejemplos de películas, de series y demás, que me parece que está muy, muy interesante. Y utiliza esta frase o este concepto que quizás por ahí se puede explayar y explicarlo mucho mejor que yo, pero se degeneriza la discapacidad y se discapacita el género, ¿no? Eso me gustó también como para alimentar y enriquecer las discusiones con el feminismo, ¿no? Bueno, y después también que Dani mencionó el último capítulo en relación a lograr también una identidad política, me parece que es muy interesante y que nos sirve también para pensar la lógica de los movimientos sociales, de los activismos, ya sea cualquiera sea su objeto, porque bueno, ahí también ella nos habla de la movilidad que tiene justamente un movimiento, valga la redundancia, en términos de pensar, bueno, ¿quiénes son los sujetos del anticapacitismo? ¿Sí? Podríamos preguntarnos quiénes son los sujetos también de los feminismos o los de transfeminismos. ¿Sí? Hay un imaginario social de que también ese es un sujeto preconstruido o fijo, y bueno, cuando esos colectivos se amplían, ¿sí? O ese sujeto del anticapacitismo se amplía, dice Andrea, bueno, ahí esto también genera tensiones, ¿no? Ahí Dani traía justamente, bueno, esta idea si el edaísmo y el capacitismo no están emparentados o son partes de lo mismo, ¿no? Y entonces me parece que los transfeminismos y los feminismos que se preocupan justamente por desarmar lo normativo, lo prescriptivo de nuestra sociedad en relación a los géneros, tiene mucho que aprender también del capacitismo, que tiene también este objetivo de poder abocarse a desarmar cómo se construye un sistema capacitista, ¿no? Si uno puede desentrañar cómo se construye un sistema capacitista, también se acerca a ver cómo se construye el patriarcado, ¿no? Y en este sentido, Andrea menciona esta idea de que las mujeres o aquellos cuerpos feminizados siempre han sido considerados o inferiores o más débiles o, bueno, digamos que tienen que adaptarse a alguna norma. Y bueno, y esa norma siempre fue el varón blanco capacitado. Entonces, bueno, ¿cómo no pensar en ese diálogo de alguna manera, ¿no? Y la necesidad también de pensar tanto en el contexto español, pero también mundial, diría, de donde las nuevas derechas se hacen cada vez más fuertes, donde siempre el objetivo final es denigrar al otro, pensar al otro o al diferente como no apto para la vida, y en esta idea de intentar homogeneizar o normatizar todo. Me parece que muchas de estas discusiones nos tienen que poder dar material para pensar lo que se viene en estos mundos difíciles.
Para terminar, me gustaba mucho, bueno, cómo ella nomina el primer capítulo que dice, bueno, las ruedas del patriarcado, justamente para pensar esta idea de que históricamente se pensó a las personas con discapacidad como si no tuvieran género, sí, y da varios ejemplos como, digamos, la señalización en los baños, etcétera. Y bueno, como estas ruedas del patriarcado que hacen andar también al capacitismo y que el capacitismo también hace andar al patriarcado, de alguna manera las luchas anticapacitistas y el feminismo pueden descarriar un poco estas ruedas del patriarcado y pensar otros caminos posibles. Así que bueno, muchas gracias por acercarnos a este libro. Bien, bueno, no hay mucho para agregar, digo, pero sí compartirles también lo que me pasó como lectora, digo, y un poco lo que fuimos intercambiando en relación a que es un libro que no le escapa a ninguna de las preguntas incómodas o polémicas de los estudios de discapacidad, digo, en este cruce con los feminismos, que algo también adelantaba Ale en relación a cómo muchos de los temas, digo, entre ellos el aborto eugenésico, entre ellos es la cuestión de los abusos, la cuestión de las microviolencias en los dispositivos de atención, digo, que han sido temas que hemos abordado con mucha intensidad en algunos momentos y otros no hemos dicho demasiado, porque también digo, encuentran estos puntos de intersección irresoluble, ¿no? Digo, entre una agenda y otra, que me parece que, digo, de una manera muy convocante también, digo, lográs presentarlas, digo, ¿no? Sin ser taxativas en esto es así o no es así, ¿no? Digo, sino en términos de pregunta, porque también, digo, hay algo que también, digo, que en realidad lo que hace es como remover eso que estaba ahí, que ya nos venía incomodando, ¿no? Y también en relación, digo, pensaba, digo, muchas de las cuestiones que trae el libro en relación a, bueno, primero esta amplitud de recursos de otros lenguajes para poder pensar, ¿no? Digo, que siempre nos gusta, digo, esto de poder pensar la literatura, las películas que siempre las pensamos más en clave pedagógica, ¿no? De lo que llevamos al aula para proponer, digo, pero que también sea insumo de investigación, parte de nuestro corpus, me parece que es bien interesante, pero también cómo en esta amplitud que vas recorriendo, digo, que vas presentando, recapitulás y recuperás algunos de los recorridos que tanto de los estudios más postestructuralistas, ¿no? Digo, y la operación de Butler y por detrás uno lee Foucault, digo, aparecen en estos recorridos para que permite en este momento histórico hacer preguntas que tal vez en otros no, ¿no? Me parece que esta mirada más historizante que propones habilitan, digo, es lo que, o al menos a mí como lectora, me pareció que es lo que permite sostener esta pregunta, como decía Clara, ¿no? Digo, porque hay por detrás un recorrido, porque venimos sedimentando esas preguntas. Y también, digo, en esto del para qué investigamos, ¿no? Que por ahí, digo, es una pregunta más propia, más nuestra, ¿no? Al menos de las trabajadoras sociales, de ese vínculo entre investigación e intervención. También, digo, compartís ese movimiento, digo, especialmente en el capítulo de cuidados, ¿no? En esto de, bueno, tenemos claridad de que hay un sistema injusto, un orden patriarcal que establece esa que delinea esa organización social y política de los cuidados, que hemos venido silenciando en uno u otro momento, de acuerdo nos paremos, las necesidades de las personas que reciben cuidado y las necesidades de protección de aquellos que viven de su trabajo de cuidar. Pero, digo, hay una invitación ahí a poder pensar cómo salir de este atolladero, ¿no? ¿Sí? Y también me parece que en ese mismo movimiento, cuando retomás el guante para pensar quién puede investigar estos temas, digo, o desde qué recorridos hacerlo, también, digo, me parece que generás ese movimiento
que para estos tiempos que nos toca, al menos en Argentina, es un movimiento esperanzador, ¿no? Nosotros creemos fervientemente que investigar hace a la producción soberana, ¿no? Y que no es posible defender la universidad pública si no lo es desde una solidez en esa investigación, y me parece que esta invitación nos resuena porque en esos caminos andamos. Así que agradecerte por el libro, por el esfuerzo, por hacer una edición en Argentina, y a las compañeras por esta invitación a que tengan muchas ganas de leer y escucharla ahora, Andrea. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, por ese conversatorio, a todas las asistentes, que luego abriremos también a público, a las organizadoras, a la facultad, al grupo de investigación y muy especialmente a Paula, con la que llevamos ya meses dialogando, tejiendo ese vínculo virtual que hoy pone cuerpo. Ella también ha colaborado en un manual que hemos hecho en España sobre trabajo social y anticapacitismo, y ha sido una de las escritoras de uno de los capítulos. Entonces estoy encantada de estar aquí y poder abrir el libro, ¿no? Y ver cómo se recibe y cómo se lee desde aquí. El libro ya tiene un año y poco, pero claro, la edición argentina tiene unos pocos días, acaba de nacer, y tiene un prólogo de Caro Ferrante, profesora de CONICET, creo que es. Ella es una socióloga de la discapacidad, a la que yo había leído ya en mi trabajo de fin de máster, y creo que el prólogo es como un ejercicio profundo de situar en el contexto argentino, concretamente, las discusiones que yo traigo más del contexto español o europeo, porque el libro, de hecho, lo escribo, o sea, la mayor parte del trabajo de campo está hecho en España, pero lo escribo principalmente durante una estancia de investigación de 6 meses en Suecia. En Suecia, en el sur, en Lund, una ciudad muy pequeñita, universitaria, no pasa nada. A partir de las 3 de la tarde muere la vida. Entonces yo a la semana de estar allí pensaba, me quedan 6 meses, ¿yo qué hago? La facultad vacía, porque los suecos no trabajan. O sea, allí a las 3 de la tarde todo el mundo con lo de la conciliación, tienen miles de hijos, desaparecen, y allí no había nadie. En la facultad una cosa fantasma, un frío. Digo, pero ¿yo qué hago aquí, en este pueblo? Entonces me puse a escribir como loca. Dije, este es el momento. Y de ahí creo que parte un poco el tono del libro, ¿no? Que es un tono de un libro que a mí me hubiera gustado leer cuando yo estaba estudiando. Que algo que a mí me frustraba mucho, a mí me gusta mucho escribir desde pequeña, y escribía ficción. Luego la academia cooptó toda mi creatividad y la aniquiló. O sea, poco a poco fue aniquilándola, convirtiéndola en papers indexados. Y ya un momento ahí en Suecia, ya estabilizada con mi plaza de docencia, que podía permitirme escribir otras cosas que no me van a contar para el currículum, pero sí para la vida, dije, vale, pues voy a escribir el libro que a mí me hubiera gustado leer, ¿no? Y el libro que visibilice todas las preguntas y todas las experiencias que quedaron silenciadas en la tesis doctoral. Porque mi tesis doctoral, así en pro ya del productivismo académico máximo, fue por artículos. O sea, ya pasada de rosca. Entonces, claro, por artículos indexados, con lo cual a mí siempre me quedó la espinita de lo de la tesis por artículos. Tesis no acaba de ser, porque tú le vertebras ahí una cosa previa, pero como que cada artículo tiene sentido en sí mismo, y luego la investigación quedó muchísima cosa sin publicar y sin hacer nada con eso, porque los artículos te permiten publicar muy poco. Entonces yo tenía ahí como un regusto medio extraño con la tesis. Y luego, en esta cosa de un paper, un argumento, un montón de dudas y un montón de inquietudes y un montón de reflexiones, muchas veces compartidas en el activismo o con compañeras, que quedaban fuera, ¿no? Un montón de temas que además yo no acababa de poder hilarlos, porque de repente era como una financiación concreta para investigar arte y discapacidad, pequeñito. Una investigación concreta para violencia y mujeres con discapacidad. Y luego el artículo de la tesis de epistemología. Y era como, ostras, todo esto cómo se conecta, ¿no? Entonces el libro es el esfuerzo de hilar una reflexión y una experiencia de más de 10 años investigando estos temas y también en el activismo. El libro entonces es un intento de tejer una conversación no solo entre el feminismo y el anticapacitismo, sino entre la academia, el activismo y las políticas públicas. Un poco en esos 3 espacios, ¿no? De pensar cómo se articulan los estudios críticos de la discapacidad y los estudios de género, pero también cómo se articulan o no, o se tensionan los activismos, y cómo pensar políticas públicas en clave interseccional. También tened en cuenta que es un momento político en España donde tenemos un gobierno de izquierdas, con un partido más de izquierdas que otros, pero bueno, una coalición. Y en el post-15M, que también es el momento en que yo desarrollo mi activismo, yo estaba ya en un colectivo feminista, muchas de las compañeras saltan a cargos políticos, o muchos de mis amigos están en cargos de representación. Entonces, para mí también hay un interés de pensar las políticas públicas y de decir, vale, esto que estamos pensando en la academia, ¿cómo lo aterrizamos?
Aquí luego yo tenía mi pasión de lectura de novelas y ver películas y ver series y he hecho un rastreo todos estos años. De hecho, con un amigo teníamos pensado abrir un cineforum, que no abrimos, pero lo hicimos nosotros, de ir viendo las películas y tomando nota, ¿no? Y esto permite ver que el feminismo ha hecho mucho ejercicio con esto y creo que no se ha hecho suficiente con el anticapacitismo. Creo que una de las primeras, ¿no?, revelaciones que tenemos todas cuando empezamos en el feminismo es esa canción que me encantaba y es terrible, ¿no? De repente esa actriz que me encantaba y tenía un trastorno de alimentación, que madre mía, ¿no? El personaje adolescente, la peli de Disney, las princesas y el amor romántico. Bueno, pues este ejercicio que hacemos como de desnaturalizar y desromantizar un montón de productos culturales que hemos ido consumiendo, con el anticapacitismo no lo hacemos de la misma forma, ¿no? Hay un ir como de repente viendo alguna representación crítica y de repente viendo representaciones terribles y todas quedan, ¿no? O sea, de hecho, cuando yo digo que investigo estos temas, mucha gente me viene con películas que considero tremebundas. Plan, he visto esta película y me encanta. Y yo digo, madre mía. No, por ejemplo, una de las que a mí me horroriza más, que a la gente le encanta y mis estudiantes siempre la han visto, porque fue un bestseller, además la novela, es la de Me Before You. Se tradujo en español en España como La vida antes de ti. No sé si cómo se tradujo Yo antes de ti, algo así. Y además son estos actores que son guapísimos, ¿no? Él es el guapísimo este en silla de ruedas, ella es Daenerys, la de Juego de Tronos. Bueno, una cosa tremenda. Además hace esta cosa del creep face, que ya no se permite con otro tipo de identidades y con el tema de discapacidad a nadie le rechina. Es decir, el blackface, que es que actores blancos se pinten de negro, es como, por favor. O cuando no había actrices mujeres en el teatro, los hombres disfrazándose para hacer el personaje femenino, resulta ridículo. En todo caso, se hace en tono de comedia, pero nadie piensa que sea verosímil. Pues esto se sigue haciendo con personajes con discapacidad. Entonces vemos un actor tonificado con los bíceps que se sienta en la silla de ruedas en plan, ahora soy en plan persona con diversidad funcional, que es como, por favor. O la actriz imitando movimientos de espasmos faciales, en fin. Además de la incomodidad que me produce este tipo de personajes, la propia historia, la historia es que contratan a una chica humilde, pero muy, muy pizpireta, para que anime la vida a un chico muy guapo y muy rico que se quiere morir porque se ha quedado en silla de ruedas y la deja la novia y no tiene moto y está como tristísimo en su palacio, literalmente. Entonces contratan a esta chica para que le anime, porque para cuidarle ya tiene 20 personas contratadas, es para que le divierta un poco. Y ella, como es un poco primaria, así como un poco simplona y lleva ropa un poco ridícula, y ella es un poquito así como del día a día, pues le va animando, se enamoran. No tienen sexo, por lo que parece, porque la imagen funde a negro, o sea, aquello parece la censura franquista, cuando de repente las películas había un momento que aparecían minutos en negro, esto es igual, hay un momento que después de toda la película, con la trama romántica, se dan un beso así casto en los labios, fundimos a negro, nos quedamos así como un agujero sin saber qué ocurre. Después, y esto, abro paréntesis, es algo absolutamente habitual, ¿no? Lo analizo en el libro, esto no es una cosa solo de Hollywood. Hay un tabú tal en torno a la sexualidad y la diversidad funcional que películas, incluso mainstream, donde lo más habitual es que la pareja heterosexual en un momento dado consume la tensión sexual en la que nos ha tenido la película, cuando media la discapacidad, aquello o se sublima o se materializa mediante el sueño y la fantasía. Lo que es muy habitual, por ejemplo, en Mar Adentro, pero también en La escafandra y la mariposa o en tantas representaciones, es que para que acontezca la relación sexual, el personaje tiene que levantarse literalmente de la silla de ruedas. Entonces lo sueña o lo recuerda, porque no hay de facto imágenes para materializar eso, ¿no? Incluso en una serie como Sex Education, que quizá la habéis visto, a mí esta sí me encanta, no es de las que critico a mis estudiantes, pero la serie, para quien no la haya visto, es una serie sobre adolescentes que descubren la sexualidad y tienen los conflictos habituales de la edad. Entonces los capítulos siempre funcionan igual. Hay un conflicto, una pareja que no se dice lo que desea, una persona que no disfruta de la sexualidad, una persona que no ve bien su orientación, ¿cuál es? El conflicto que sea. El conflicto se resuelve gracias al protagonista y hay una escena, se narra cuál es el problema o la tensión sexual y se resuelve de manera exitosa muy mayoritariamente. Y entonces vemos la relación sexual, bisexual, pansexual, disfrazados de peluche, o sea, lo que a cada uno le plazca. Vale. Entonces, por fin, aparece un personaje con diversidad funcional, temporada 4, decimos, ya ha llegado, después de los peluches,
de la que se disfraza de peluche, ha llegado la diversidad funcional. Y además, el actor no hace creep face, que decimos, bueno, qué maravilla. Vale, y aquí de repente aparece un personaje así, un poco malvado, ¿no? Mientras que la serie es como muy buenista, de repente al único que es mentiroso, que además miente a la chica protagonista, que dices, hombre, ya lo del tullido malvado, no, a la temporada 4, vale, la miente. Aquí volvemos al momento fundido a negro del franquismo, de nuevo hay un beso, ella se quita la camiseta, fundido a negro, ella no comenta esa relación sexual y nadie lo comenta cuando la serie se basa en hablar de la sexualidad y se basa en cómo los adolescentes hablan de eso, nadie más comenta qué ha ocurrido ahí. Luego la relación acaba por otros motivos, entre otros que él es malo y perverso, y queda sublimada, ¿no? Esto ocurre en la temporada 4. Luego parece que alguien leyó mi libro en Hollywood, porque la temporada 5 vuelve el personaje y tiene otra trama. Y digo, vale, aquí vamos mejor. Entonces, como me escucharon, dijeron, ahora sí, venga, va. Entonces le ponen otra trama con otro personaje. Aquí ya el personaje es muy bueno, porque escucharon también lo de que se habían pasado y ya no miente. Se enrolla con otra chica y aquí sí que finge, o sea, nos representan que sí que tiene una relación sexual. Aquí poniéndome crítica, claro, también nos muestra una relación sexual, bueno, pues como acontecería en ausencia de cualquier tipo de diversidad funcional. Lo que acontece es que ella se sube a la silla de ruedas y supuestamente han tenido coito ahí, no se sabe cómo. No se sabe cómo ni de qué manera, ¿no? Cómo eso es posible físicamente en ese gimnasio. Pero bueno, al menos nos dicen que hay sexualidad, se ve que los guionistas siguen sin saber cómo. Esto que acontece en Sex Education nos pone de manifiesto la necesidad de pensar la sexualidad de manera profunda y desde la experiencia, ¿no? En lo que hicimos en el proyecto Yes We Fuck, que fue el proyecto documental con el que yo hice mi tesis doctoral, era decir, vale, vamos a partir de lo que de facto está aconteciendo, de un ejercicio autoafirmativo de reivindicación de la sexualidad diversa. Porque si no, y este es el ejercicio que hago también en el capítulo del libro sobre sexualidad, nos quedamos continuamente en la idea de la falta y de la barrera. Y continuamente en una posición muy cómoda, las personas capacitadas, que es ¿qué podemos hacer por? ¿Qué debemos hacer por? Esto un poco del feminismo misionero, que ya ha sido criticado con comunidades racializadas o comunidades indígenas, ¿no? Ya lo de ir ahí a explicarles a las compañeras lo que tienen que hacer o que tienen que dejar de hacer, pero nos sigue pasando, ¿no? Con el tema de la discapacidad. Para mí es más interesante, y se ha mencionado antes aquí, pensar el capacitismo como un eje de poder que nos interpela a todas y que, por tanto, nos desafía las discusiones en torno al cuerpo, el deseo y, concretamente, la sexualidad a todas. Específicamente, en el ámbito de la sexualidad, en lugar de continuamente pensar la carencia y la falta, documentales anteriores como Almas con sexo, en el contexto español, lo que hace es continuamente denunciar las barreras que hay, que por supuesto las hay y que por supuesto hay que denunciarlas. Pero si continuamente nos quedamos en ver la barrera, silenciamos lo que está ocurriendo, lo que se está entretejiendo más allá de la barrera. Yo una metáfora que utilizo en el libro es que al igual que la homosexualidad durante años estuvo condenada al armario, pero eso no quiere decir que no aconteciera, en los armarios estaban aconteciendo cosas, la idea de los gays en Irán no existe, es mentira. De la misma manera, pensar que la sexualidad, o sea, que hay vidas yermas en el ámbito del deseo donde nunca acontece la sexualidad, también es una falacia, y una falacia que contribuye a la deshumanización de determinados sujetos. Claro que acontece el deseo, claro que acontece la erótica, pero muchas veces de manera silenciada, muchas veces de manera castigada, muchas veces en los resquicios o en los armarios de las residencias o de los campamentos de educación especial. Hay una película buenísima, está en Netflix, que se llama Creep Camp, Campamento Tullido, que explica, ¿no?, cómo va aconteciendo en esos campamentos que organizaban los hippies, que se llevaban ahí a los chavales, entonces chavales que todo el año estaban aislados, que sufrían bullying, que no tenían ninguna experiencia afectiva, en esos campamentos lo daban todo, porque era el momento, ¿no? Y yo esto se lo he preguntado a amigos y amigas que han ido a ese tipo de campamentos y me decían que por supuesto, que aquello era un despiporre. Entonces, claro, y es como, bueno, es que estamos pensando, que, o sea, porque planteemos en términos totalmente medicalizados estas vidas, las vidas no son un tratamiento médico. Acontecen otras cosas también esas vidas y muchas veces lo que pasa es que la mirada capacitada y capacitista no lo ve, ¿no? Igual que cuando hablamos del tema queer, como de queer A, como el ojo queer, para llamar queer a prácticas que estaban silenciadas, de la misma manera podríamos pensar una mirada creep que dé voz y dé lugar a esas experiencias. Aquí también, con el ámbito de la sexualidad,
Yo esto empecé a rastrearlo a raíz de algo que al comienzo pensé que era una anécdota. Cuando la gente me contaba, yo estudiaba identidad de género y prácticas corporales y de repente me contaban que en el hospital, pues que el proceso de hospitalización fue durísimo, la gente que yo había entrevistado a lo mejor se había pasado hasta un año de su adolescencia hospitalizada y en algún momento de la narración aparecía que habían tenido un ligue o un rollo con otro paciente o con la chica de prácticas que era fisioterapeuta. Entonces, algo que al principio pensé que era una anécdota, de repente me di cuenta que no era una anécdota, que era algo que acontecía frecuentemente, que se iban dando relaciones, se iban dando flirteos, se iban dando peleas, de tú has estado con no sé quién, has estado con no sé cuánto. Cuando lo pregunté en Suecia, porque en Suecia hay unos campamentos para cuando, esto yo sobre todo he investigado con personas con lesión medular, antes de que vuelvan a casa o en cuanto acaban de volver, se van a unos campamentos voluntarios de vida independiente solo con personas con una lesión medular parecida, donde los monitores son personas con lesión medular que les explican desde cómo hacer una transferencia hasta un cineforum para pensar conjuntamente, ¿no? Un poco en la línea que comentábamos antes del apoyo entre iguales y cómo ese apoyo puede ser un gueto o puede ser un espacio de politización y de acompañamiento. Y entonces en un momento dado le pregunté, oye, ¿se ligaba mucho en estos campamentos? Si los campamentos se llamaban rehab, como de rehabilitación. Me decía, bueno, llamamos rehab babies, los bebés de los rehab, a los bebés que han surgido de esos campamentos, de los noviazgos que se generaban. Y es como, ostras, y todo esto queda totalmente ausente, ¿no? Cuando nos quedamos continuamente en la discusión de qué podemos hacer por o esta gente no está teniendo vida sexual. También creo que esto es interesante porque nos replantea muchas cosas en torno a la sexualidad. Me voy a centrar como en esta discusión. El libro plantea 5 discusiones, que son los cuidados, el género, la sexualidad, la violencia y la identidad. Como los cuidados se han tratado en profundidad en la mesa, también el género, la compañera ha profundizado. Lo de la violencia es muy deprimente para esta tarde. Y la identidad también se ha tocado. Quería centrarme en el ámbito de la sexualidad, porque creo que hay otro punto importante, que es no tanto es eso que planteaba, ¿no? De qué podemos hacer por la sexualidad de las personas con diversidad funcional, sino qué puede hacer esa mirada cripa a la sexualidad por el imaginario colectivo. Y aquí repensar, igual que se pueden repensar las identidades de género y los roles de género, concretamente en el ámbito sexual. Algo que a mí me ha interesado mucho explorar, mi investigación de tesis, esa era la pregunta que planteaba, es cómo se encarna y cómo se performa la feminidad y la masculinidad desde los cuerpos diversos. Si plantean las nuevas teorías de la performatividad, bueno, ya ni siquiera tan nuevas, las teorías de la performatividad de género, que el género es una repetición de actos, una iteración constante, cómo repetir esos actos desde un cuerpo que se mueve de manera no normativa, o que no se mueve, o que se comunica desde otro lugar. Yo creo que hay ahí una serie de fallos, una serie de interrupciones que son enormemente interesantes porque desvelan el artificio, que es la feminidad, y qué es la masculinidad. Por ejemplo, un programa que yo analizo es el de Love on the Spectrum, El amor en el espectro, no sé si lo habéis visto, es un programa como de citas para personas con autismo. Claro, a mí lo que me encanta del programa no son las personas con autismo, sino las educadoras, que las explican cómo ir a una cita. A mí esto me encanta, me parece increíble. Entonces les explican lo que es una cita, que claro, describir una cita es más difícil de lo que podéis imaginar. Una cita como un encuentro posibilitador de una relación afectiva y sexual que no tiene por qué darse por hecho, pero que tiene que ir como poniéndole un poquito de salseo al tema, porque no estás quedando con tu dentista. Claro, esto requiere una performance de género en cuanto a cómo te vistes y preparas para la cita, pero también en cuanto a cómo te comportas, de lo que hablas y cuánto te acercas. Claro, cuando esto lo tenemos que poner en palabras para explicarse a una persona que te mira como no, yo no me he naturalizado ni me he socializado con Disney, no entiendo lo que me hablas, dímelo, tienes que decir cuánto tiempo tienes que hablar y cuánto tienes que mirar. Por ejemplo, les explican que tienes que mirar a los ojos, pero no demasiado. Tampoco te pongas intimidante, pero no te pongas a mirar para otro lado porque como que la persona quiere que la mires. Tienes que hablar de temas personales, pero tampoco ser demasiado inquisitiva. Pero no puedes, no, esto se lo explican a los chavales con autismo. No te pongas a hablar de tus obsesiones, que esto a la gente no le interesa. Habla como de temas de la otra persona. Entonces practican preguntas. Por ejemplo, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Pero si, por ejemplo, le preguntas qué hacen tus padres y la madre ha fallecido, no le preguntes durante 30 minutos cómo ha fallecido, hace cuánto que falleció, como no te enredes, ¿no?, con el tema del fallecimiento. Lo que digo un poco, como viendo un poco con humor, ¿no?, estas directrices
es que nos ponen de manifiesto que todas seguimos las mismas directrices, que la idea incluso, ya no de, lo que permite esto no es solo desnaturalizar la performance de género, sino la propia performance del flirteo del romanticismo. Esto lo planteaba antes la compañera, ¿no? Cuando decía el deseo no es natural, el deseo no es prepolítico. El deseo, esta idea instintiva del deseo, que además ha sido muy perversa en la naturalización del deseo sexual masculino y en la naturalización de determinadas violencias, este tipo de ejercicios analíticos permite desnaturalizarlo. El otro día, en una jornada académica de sexología, en la mesa, una compañera experta en violencias sexuales puso un vídeo de una gacela corriendo, un león que la perseguía, la gacela caía al suelo, el león empezaba a morder y arañar a la gacela, pero la gacela se hacía la muerta. Y entonces el león finalmente se iba porque cuando piensa que el animal está muerto puede estar enfermo y no se lo come. Claro. Vamos a ver, la analogía de las gacelas y los leones no nos ayuda para pensar la violencia sexual a día de hoy. No somos gacelas que corremos detrás de unos cuerpos masculinos que no pueden contenerse porque naturalmente, como el león, está en su naturaleza mordernos y arañarnos, y entonces si nos hacemos las muertas puede que la violencia sea menor. Quiero decir, yo cuando ya empezamos, con los animales hacen, y nosotros en el Paleolítico hacemos, me pongo nerviosa, porque vamos a ver, ni estamos en el Paleolítico, y además los animales, hay lagartas que se reproducen a sí mismas, y no somos lagartas, ojalá lo fuéramos. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Los ejercicios de naturalización de la violencia sexual lo único que hacen es ensombrecer la reflexión analítica feminista que ya nos ha desvelado desde hace décadas, que lleva denunciando cuando dice el violador eres tú o son hijos sanos del patriarcado, que la violencia sexual es una cuestión de poder, no es una cuestión de posibilidad física, de un varón que corre mucho y entonces puede atrapar a una gacela que no corre lo suficiente. O sea, este tipo de analogías son absolutamente perversas. También ahí la diversidad funcional nos permite, ¿no?, desvelar esto. Para mí el interés no es tanto la discapacidad en sí, o sea, qué le pasa a un grupo concreto de personas, sino cómo el capacitismo desvela muchas de las construcciones naturalizadas en torno a qué es ser un hombre, qué es ser una mujer, qué es una relación sexual, qué es la violencia o qué es el deseo. Esta frase que ha leído antes la compañera, que parece un trabalenguas, de se desgeneriza la discapacidad, se discapacita el género, un poco el tigre, tres tigres, lo que viene un poco a mi interés ahí era plantear, en primer lugar, que entiendo que el género no es algo que tenga que ver exclusivamente con las mujeres, sino que es un sistema de poder en el que no puede entenderse la feminidad si no se entiende la masculinidad, porque ambos son un binomio relacional que siempre se co-construyen. Por eso cuando decimos, bueno, pero entonces ya hay igualdad porque mi hermano y yo les tengo prohibidos a mis estudiantes hablar de lo que pasa con sus hermanos y hermanas, porque no me importa. De que en su casa todos quitan la mesa, porque es que ya levantar la mano y todos quitamos la mesa en casa y hacemos las camas porque nos han educado igual, no puedo más. Entonces, el hermano y la hermana, vale. Entonces el género va variando lo que se considera femenino o masculino, ¿no? Por ejemplo, en las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, la paternidad es algo que les encanta a los jóvenes, a los hombres jóvenes. Es algo como súper definitorio de la masculinidad. Cuidar gente mayor y con diversidad funcional no, pero los niños y las niñas, que son muy simpáticos, sí. Vale. Y va cambiando radicalmente la noción de paternidad. Antes ser un buen padre era ser proveedor, era asegurar económicamente a los hijos. A día de hoy es involucrarte activamente en el cuidado. Ser una mujer, antes estaba muy recluido en el espacio doméstico y esto va variando, ¿no? A día de hoy tenemos que serlo todo. O sea, tenemos que ser buenas cuidadoras del espacio doméstico, pero también tenemos que tener un proyecto propio, tenemos que tener un cuidado corporal, porque mente sana, incorpore sano, y una vida sexual activa, que hay de la que deje ese elemento, que además ahora podemos hasta edades muy avanzadas. Entonces, vamos chicas, girl power, también entonces, pues mientras estás haciendo la depilación esta íntima, vas escribiendo un paper y luego eres muy afectiva porque la crianza responsable no es que la dejes con la muchacha, es que tú estés activamente, ¿no? Sabe cómo se hace todo esto al mismo tiempo. Estas nociones que van variando nos ponen de manifiesto que si no pensamos masculinidad y feminidad como un binomio relacional, tendemos a pensar que superamos el modelo anterior y avanzamos en pro de que el género ya no importe, y lo que pasa es que el género se transforma. De la misma manera, considero que los estudios de la discapacidad tienen que versar siempre sobre entender capacidad y discapacidad como las dos caras de una misma moneda, donde no hay una posición neutra, natural y no marcada, sino que ambas están marcadas y esa marca varía. El privilegio normalmente es invisible a los ojos, ¿no? Cuando un varón piensa en sí mismo, piensa como un ser humano.
Y cuando una mujer piensa en sí misma, suele pensar como una mujer. Y de la misma manera, una persona racializada piensa en la raza todos los días y todos los días se la devuelven. Pero esto no quiere decir que la persona blanca no esté racializada. De la misma forma, la persona capacitada también tiene esa marca que además en cualquier momento es vulnerable a que desaparezca o a que se transforme. Con lo cual hay que estar muy atentas a no reproducir esta idea de la capacidad corporal obligatoria, de pensarnos como cuerpos capaces, como cuerpos autónomos o como cuerpos independientes, porque en cualquier momento la vida te pone de manifiesto que la vulnerabilidad es intrínseca al ser humano y que somos interdependientes. Aquí entonces, volviendo al ámbito de la sexualidad, creo que hay una potencia en pensar un planteamiento creep o anticapacitista de la sexualidad. Los roles de género que tenemos tan marcados, incluso a veces en relaciones homosexuales, pero bueno, pensemos en la heterosexualidad como paradigma, parten, ¿no?, de un cuerpo masculino activo, demandante, deseante. En España llamamos a esta figura, el paroxismo de esto, el empotrador, que sería aquel que te coge y te empotra. Vale. La feminidad, entonces, sería ese cuerpo femenino grácil, sexy, evidentemente, pero que sabe jugar, ¿no?, entre gatita y dominatrix. Hay un juego ahí, ¿no? A veces un poco más gatita, a veces un poquito más leona, pero siempre en este juego de la feminidad que es seductora, que seduce al varón, que juegan un poco la Lolita, esta idea de la mujer inocente pero perversa, la niña que sabe lo que el otro quiere. Ese juego que se vertebra como máximo momento de exaltación y de culmen en la penetración, en el coito heterosexual, que es donde además todas las metáforas que hay, ¿no?, de la colonización del cuerpo, la ocupación del cuerpo, la penetración del cuerpo y todas las metáforas que utilizamos ya de índole violenta, de penetrar como invadir, como violentar, como empalar, parte de un sujeto activo y un sujeto pasivo, aunque eso sea un juego, evidentemente. Hay como una idea de un cuerpo penetrado y un cuerpo que penetra, de un cuerpo ocupado y un cuerpo que ocupa, de un cuerpo que desea y un cuerpo que es deseado. Esto, en el momento en que los cuerpos no pueden responder a esa manera normativa, puede pensarse simplemente como una carencia o como un déficit, un varón que no tenga erección o que no tenga eyaculación o que no pueda moverse y hacer determinadas prácticas, una mujer que no sea penetrable o una mujer que tenga dolor crónico y no pueda hacer esa performance de feminidad. Pero también puede pensarse como una potencia, como una reformulación a esa sexualidad. ¿Qué pasa entonces o a qué podemos jugar si no podemos jugar a lo normativo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los tiempos de la relación sexual? Cuando esos tiempos no pueden seguir como este esquema tan claro. En el reality show sobre autismo no tenemos la suerte de que les expliquen la práctica sexual, pero sería entretenidísimo. De qué acontece en cada momento. Ahora le quitas la camiseta con pasión pero no con violencia. Ahora el sujetador, cuidado que no se le enganche. Entonces ahora sexo oral pero tanto tiempo que si no molesta, ¿no? Bueno, ahí podríamos como ver esos límites que parecieran naturales y que están absolutamente coreografiados. De qué pasa en qué momento, de cuándo acaba la relación sexual, que esto es algo muy interesante. Incluso, ¿no?, aquí abriendo un paréntesis a una nueva investigación que estoy desarrollando, a un nuevo libro que estoy escribiendo, que es sobre servicios sexuales para mujeres. Siempre me estoy yendo a temas divertidos. Gigolos, stripper, todo esto. Entonces, una de las partes que investigo es servicios sexuales para mujeres con discapacidad, pero es una de las ramas. El otro son servicios sexuales convencionales, stripper, acompañantes de lujo, escort. Una de las cosas que más me interesa es cuándo acaba la relación sexual. Porque mayoritariamente, ¿no?, el orgasmo masculino, marca como el culmen de la relación sexual y luego los hombres quedan agotados, ¿no? Es como dificilísimo que pase nada más. Yo pienso, claro, si la mujer paga, esto debería centrarse más en el orgasmo femenino, que puede ser mucho más frecuente y que tiene otro tipo de curvas y otro tipo de temporalidad. Y ahí es interesante la tensión que se produce, ¿no? En el momento que se mercantiliza ese servicio, pero el chico dice, bueno, es que yo no puedo más, una vez eyaculo, y la clienta es como, pero bueno, pero que yo sigo aquí y hemos pagado una hora, ¿no? Llevamos media. Entonces, bueno, como esas tensiones que se producen, que tienen que ver también con el capacitismo, con lo que se espera de cada cuerpo. Y ahí también es interesante, y ahí conectan este libro con el siguiente, algo que me interesa mucho explorar, que es la terapeutización del deseo femenino. Y esto tiene mucho que ver con la diversidad funcional. Todo lo que tiene que ver con la diversidad funcional pareciera del ámbito terapéutico. Hay un activista en España, Antonio Centeno, que siempre dice el ejemplo que a mí me encanta, que es, si tú montas a caballo, si yo monto a caballo, hago equinoterapia.
Esto en el ámbito sexual es lo mismo. Si tú hablas de sexualidad, hablas de sexualidad. Si yo hablo de deseo o de derecho a la sexualidad, hablo de ámbito terapéutico. Pero es que acontece también con las mujeres de manera más amplia. Cuando le conté este nuevo tema de investigación a mi peluquera, hablando de los gigolos, le dije, oye, ¿a ti qué te parece que las mujeres contraten gigolos? Entonces se quedó así y me dijo, bueno, no me parece mal, es un poco como los minusválidos que pagan por sexo. Y pensé, ostras, las mujeres estamos con los minusválidos. O sea, estamos más cerca de los minusválidos que de los varones. Y esto es enormemente interesante, porque parte de la idea de la lógica terapéutica, de la sexualidad como algo en lo que la mujer siempre está faltante. Y aquí me pongo psicoanalítica, ¿no? Pero la idea siempre de algo que falta, que el psicoanálisis sería el falo, pero que esto permea el discurso cultural como del deseo femenino como algo que no acaba de ser, la sexualidad siempre en carencia, siempre en déficit, siempre que le falta, siempre que necesita, ¿no? De hecho, mucho el discurso de los gigolos va en la línea de a mí me pagan, pero yo soy el que sabe. Porque una mujer cuando llama no sabe lo que quiere y yo le indico, yo le hago, yo le digo. Yo soy el que ¿no? Incluso, y luego hay un ámbito incluso más terapéutico, no que sea terapéutico el servicio, pero que ellos se ponen en plan terapeuta. Claro, yo la cuido, yo la acompaño, yo la enseño, porque muchas veces no saben, o llevan mucho tiempo sin tener relaciones sexuales y no se sienten bien con sus cuerpos y yo le muestro que su cuerpo sigue siendo deseable. Me interesa entonces este nuevo campo de exploración porque podría ser incluso un postepílogo del libro. El libro, entonces, El cuerpo deseado, no es un libro que trate la discapacidad per se, sino que trata cómo el capacitismo, en intersección con el feminismo, nos desvela nuevas preguntas. Por ejemplo, una pregunta que a mí me interesa es el tema del consentimiento sexual. Esto es algo que se ha discutido muchísimo en España últimamente. A raíz del cambio en la legislatura, hubo un caso de una violación tremenda a una chica joven que la violaron entre 6 hombres después de una fiesta una noche. Y entonces se consideró que no había sido una violación, sino que había sido solo abuso, porque ella no dijo que no explícitamente. Porque aunque en el vídeo se ve que ella la pasan como una muñeca, la penetran por todas partes y la filman, además le roban el móvil a ella y la dejan ahí tirada, ella en ningún momento gritó no o se resistió activamente. A raíz de ese caso, que se llama el caso de la manada, en España generó tanta rabia popular y tantas manifestaciones que la gente gritamos, ¿no? Hermana, yo sí te creo, y no es abuso, es violación, que se cambia la ley. Y se pasa a la ley del llamado solo sí es sí. Es decir, ella no dijo que no, pero es que en ningún momento mostró signos de consentimiento. El consentimiento tiene que requerir la participación de la otra persona. Claro, aquí, estando totalmente de acuerdo con el planteamiento feminista, en clave anticapacitista se abren muchas preguntas. Porque ¿qué quiere decir consentir afirmativamente? ¿Qué quiere decir que sí? O que tu cuerpo muestre signos de estar activa en la... Todas las metáforas son enormemente capacitistas, ¿no? El hacer, el decir, el consentimiento afirmativo, el consentimiento entusiasta. Pensemos en corporalidades que no se mueven, cómo mostrar esa actividad física o ese estar presente. Pero quizá ahí sea más sencillo, porque siempre podemos recurrir a la palabra. Pero ¿qué ocurre entonces con personas que no tienen la palabra, que no tienen comunicación verbal? O que aun teniéndola no tienen lógicas de enunciación inteligibles para la mirada normativa, donde no pueden proyectar una relación sexual. Yo aquí siempre me acuerdo, yo he trabajado como formadora en entidades de la discapacidad y un caso que me contaban los educadores de una pareja que tenían, de un chico y una chica, ambos con discapacidad intelectual, en que en un momento dado eran pareja y les dicen que quieren tener una relación sexual íntima en un entorno privado. Aquí tradicionalmente se les ha negado este espacio, pero estos educadores deciden, vamos a preguntarles por separado, si ambos están de acuerdo y es lo que desean, vamos a dejarles una sala para que tengan un espacio de intimidad, porque comparten habitación y si no, no hay posibilidad. Les preguntan a ambos dicen que sí, por favor, que quieren tener ese espacio y les dejan una tarde una de las habitaciones asegurándoles que nadie va a entrar. Una vez pasa la tarde y salen de la habitación, les preguntan los educadores cómo ha ido y la chica está llorando y ambos están como muy consternados con lo que ha ocurrido. Y dicen, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado si queríais este espacio? Claro, que relación sexual era un concepto muy abstracto. No habían materializado eso que quería decir. Y al igual que a los chicos y a las chicas no les dicen, oye, ¿quieres ir a comprar o quieres estudiar en general? Sino que les concretan en términos de materiales, ¿no? Estos son los billetes, esto es el objeto, esto es lo que intercambias. Con la sexualidad no hay ningún acompañamiento. Se entendía que el consentimiento era preguntarles si querían tener relaciones sexuales íntimas y no se llevó a aterrizar ni a acompañar qué quería decir para cada uno de ellos, con lo cual no había habido
un acompañamiento en eso. Y eso nos plantea una discusión muy importante en torno a los cuidados y en torno al acompañamiento, y ahí aterrizamos en la asistencia sexual, que para mí no es la única conversación pertinente, porque en ocasiones pareciera que este es el único tema, y al final hay 3 servicios de asistencia sexual en España y 30 TFMs cada año sobre el tema, que es que hay más entrevistas que prácticas, pero sí me parece un tema importante, porque nos pone este límite que hablábamos antes del cambio del cuidador a asistente personal, nos tensiona sobre cómo y quién debe hacer ese acompañamiento. Cómo acompañar más allá del ámbito físico, que es más sencillo de pensar la asistencia sexual cuando una persona físicamente no puede acceder a su cuerpo o no puede masturbarse. Pero ¿qué pasa cuando no entiende o no sabe masturbarse o no sabe cómo utilizar un juguete sexual? O la relación de pareja, porque en ocasiones la asistencia sexual se utiliza en parejas en que ambos tienen la movilidad reducida para ayudarles a hacer una práctica o a desnudarse. Aquí es más sencillo de pensar. Lo que tienes que hacer es lo que te pide la persona. Hay un corto, que si queréis os paso la referencia, buenísimo, que es como medio documental sobre un apoyo para una pareja. Pero ¿qué acontece como el ejemplo que hemos comentado? Cuando la pareja con discapacidad intelectual lo que necesita es un acompañamiento que no es físico, pero es cognitivo y es emocional, para aterrizar ese deseo sexual que están sintiendo en algo que sea consensuado y que sea mutuo. Estas son algunas de las preguntas que quería plantear en el ámbito de la sexualidad, y para ir acabando, sí que me parece interesante, bueno, muchas de las cosas que se han comentado, he apuntado muchas. Sí que acabar entonces con el título del libro, El cuerpo deseado, la imagen del libro. Por aquí puedo coger la tarjeta, que la edición española tiene una tarjeta. ¿Por qué elegir esta imagen? Cada uno de los libros de Caótica tiene una imagen diferente, y yo le pedí a un amigo, a Gus, que hace ilustraciones, bueno, él pinta y dibuja, es un artista con diversidad funcional, y fui a su casa a ver como que de su obra me parecía, ¿no?, me vinculaba al libro. Y encontré este dibujo, que es de los primeros que él hace, y le dije, ostras, Gus, tal, este me encanta, pero bueno, es un poco prototípico queer, le dije, ¿no?, como la fragmentación corporal. Y me dijo, yo ni sabía lo que era el queer. Él es venezolano, dice, si yo tuve el accidente en mi país y yo dibujé esto como desde el desconcierto que tenía con mi cuerpo, cuando tenía 16 años, me acababa de quedar en silla de ruedas y no existía internet. O sea, esto era los años 80. ¡Qué queer, hermana! ¿No? Y entonces me pareció como, ostras, pues entonces sí que es la imagen, ¿no? Porque pone de manifiesto esa alianza que ya se estaba gestando, o ese pensar o ese vivir en paralelo, sin la comunicación que había. Y me gusta mucho, no solo esa fragmentación corporal, de dónde empieza, dónde acaba el cuerpo y lo erótico, sino los ojos que hay, ¿no? Como esa especie de cosa de la vigilancia, de la sospecha, de esas sexualidades supervisadas, controladas, estigmatizadas, miradas, pero aún así qué deseos, ¿no?, qué lenguas se entretejen en los márgenes. Y el cuerpo deseado, entonces, comentaros, ¿no?, cuando lo compraba, la compañera dice, ostras, no era lo que me esperaba. A mí me apetecía poner un título sexy que no tuviera que ver estrechamente con la discapacidad, porque el libro no tiene que ver estrechamente con eso, pero también porque creo que en el deseo se juega el límite moral a la hora de pensar la discapacidad. El título del libro viene a poner de manifiesto qué ocurre cuando pensamos la discapacidad no solo desde la aceptación o desde la resignación, sino desde el deseo. ¿Dónde llega el límite de la elaboración del deseo cuando pensamos qué ocurre si alguien desea un cuerpo con discapacidad a nivel sexual, a nivel de relación erótica, pero también a nivel de encarnar esa discapacidad, de jugar a habitarla o de querer realmente transformar su cuerpo para habitarla? Y estas son algunas de las preguntas no resueltas que plantea el libro. Y con esto creo que podemos abrir al público para plantear más dudas y cuestiones. Muchas gracias. Muy bien. Estupendo. Hola. Sí. Si hay preguntas, vamos acercando el micrófono para que se pueda escuchar. Aprovecho para la pausa publicitaria. Los libros están a 13.000 pesos y es hoy el momento, porque no están en librerías. Entonces, es hoy o nunca. Sí, comentarios, reflexiones, ¿qué les generó? Bueno,
¿Ahí se escucha? Bueno, como algún recorrido, ese malestar que justo fui al baño y cuando volví entendí de qué estabas hablando sin saber, porque no tenía la previa, ¿no? Que estabas hablando de ese capítulo y me acuerdo la bronca que me agarré con ese capítulo. Y mi entorno siendo una identidad disca, una militante disca y feminista, transfeminista, le costaba entender mi malestar. Siento que son, ¿no?, mis amigas, mis apoyos, que yo también soy para ellas, y que muchas veces les traslado algunas cosas que a veces pueden entender y a veces no. Y cuando llegó el otro capítulo, o sea, como vos decís, pero hablando con mis compañeros discas, habitábamos ese malestar. Y ahí entendíamos la diferencia de por qué el feminismo no nos tomaba. ¿Por qué cuando acá, bueno, seguramente conocés, en Argentina se hace un encuentro plurinacional y en La Plata se hizo en el 2019 y fue el primer año, siendo que tiene más de 20 años el encuentro, que conformamos la primera comisión de la organización del encuentro de accesibilidad. Pensar el encuentro feminista accesible fue tremendo porque las compañeras y compañeros no podían llegar, no podíamos encontrarnos, no podíamos potenciarnos, nos costaba dialogar entre nosotros. La marcha, los sordos y las sordas quedaron de un lado, digamos, como había un movimiento disca que nos faltaba calle, ¿no? Y también porque poner el cuerpo, ponernos a andar, implicaba desarmar un montón. Y en mi caso, militante piquetera, tengo otra trayectoria. Pero había compañeros que por otras circunstancias nunca habían transitado la calle, tenían miedos, Entonces, construir la seguridad desde una mirada anticapacitista, remarla contra un feminismo que era muy capacitista y que nos violentaba, porque describir las imágenes llevaba mucho tiempo, porque el presupuesto no era para intérpretes, porque, ¿no? Entonces digo, me parece que cuánto nos falta de habitar los espacios y que las personas no discas nos den esos espacios, que cuestionen sus privilegios, digamos, ¿no? Todas las personas que estamos acá, digo, porque me parece celebro, pero también hay que dar el paso de decir, bueno, ¿dónde estamos las personas con discapacidad? ¿Qué lugares habitamos? ¿Qué lugares no? ¿No? Algunas personas decidimos no escribir y dejamos eso para otras personas, ¿no? Pero digo, bueno, tener la posibilidad de elegir para mí es un privilegio que muchos compañeros no tienen, ¿no? Como bueno. Y pensar el deseo, trato de ser acotada, pero me vienen un montón de cosas. La idea de muerte es algo que atravesamos muchas identidades discas y que pudimos conocerlo cuando nos pudimos encontrar, que nos costó un montón encontrarnos. Digo. Todas nos estuvimos por morir muchas veces, muchas veces. Entonces, pensar el deseo cuando alguien se está todo el tiempo por morir es muy difícil, ¿no? ¿Cómo reivindicar la propia familia y el propio, incluso sin saberlo? Yo me enteré de grande las veces que estuve por morirme, pero hubo algo del fantasma de la muerte que a mí me habitó todo el tiempo, ¿no? Y sobre todo la muerte social también, ¿no? Tengo 41 años y no tuve representaciones ni culturales, ni sociales, ni políticas de personas con discapacidad. Y al igual que le pasó a tu amigo, yo hablaba del anticapacitismo sin saber, porque yo me encontré con esto ahora, porque no conozco inglés, porque no pude acceder a mucho del movimiento, no sé, a Oliver y Barton no le pude leer, digo, a muchas referentes feministas de los 60 que crearon el capacitismo lesbiana, las puedo leer ahora porque alguien lo transcribió. Entonces, ¿cuánto necesitamos de muchos otros, ¿no?, para desandar? Me parecía interesante esto traer, y sobre todo también, digamos, porque muchas cosas de las que aparecen en la serie no son creadas por nosotros. Entonces ahí, digamos, el sesgo de dónde se construye, digo, esto, quien le estaba dando las indicaciones no era una persona autista, ¿no? No creo que tengamos que estar aislados,
pero cuánto del diálogo es necesario, porque si no, ahí se sigue reproduciendo, ¿no? Y las profesiones están muy permeadas. Y ahí también para tensionar, yo conozco del Foro de Vida Independiente, Romanech, bueno, muchos militantes muy conocidos de España, le he leído, dialogo, discrepo con la idea de diversidad funcional. Creo que, bueno, también tiene que ver con la lógica latinoamericana, ¿no? El reconocerme disca fue un proceso, ¿no? Fue un proceso porque cómo me voy a reivindicar desde algo que es un estigma, que es doloroso, que una tiene que cargar por muchos recorridos, el venir a La Plata para mí fue huir de esa de niña disca, de Saladillo, una ciudad muy chiquita, venir a La Plata ¿no? Y de repente ser una estudiante más en trabajo social. Fue un proceso largo, entonces cómo encontrar eso me parece que es reivindicativo, que es necesario, porque creo que el capacitismo lo combatimos desde la denuncia. Y diversidad funcional, también para ser clara de por qué discrepo en esto de poder dialogar también, porque me parece un eufemismo de que si la diversidad funcional somos todos, hay algo que ustedes no viven, que yo sí. ¿No? Mi cuerpo es un cuerpo público, cualquiera me puede agarrar en la calle, ayudarme a cruzar la calle sin que yo se lo pida, suponer un montón de cosas de mí, manotearme y agarrarme de esa manera. Como hay un montón de cosas que me han dicho que no las han atravesado y difícilmente las atraviesan, y me parece que en eso se pierde si no se habla de discapacidad. Esa incomodidad que da hablar de discapacidad es necesaria, es inminente, y me preocupa que se ponga la diversidad funcional, porque si somos todos diversos, todos funcionamos de diferente manera, entonces se diluye, desaparece, y que desaparezca esa tensión, es algo que me pone en alarma de decir, no sé, me hace ruido, ¿no? Y hablar de la capacidad creo que también reproduce, bueno, ¿por qué no hablar de la discapacidad? ¿No? Desde ahí, o sea, sí, hay que tensionar, el capacitismo, si vamos a pensarnos desde la capacidad, pero ¿desde dónde? Y la funcionalidad, ¿para quién? Para el sistema capitalista, en ese sentido, y corto, me parece que ahí es donde dialogo, me sirve para repreguntar, pero es que ahí, creo que son otras lógicas igual, pero para charlarlo. Gracias. Seguir en espacio más informal. Bueno, agradecerte la reflexión, ¿no? Creo que más que una pregunta es una reflexión. Y son muchas cosas las que planteas. Entonces, ahí, bueno, por empezar a lo mejor un poco por el final, con el tema del lenguaje, eso lo planteo en el libro, el epílogo se llama Conversaciones pendientes, y yo voy teniendo como distintas conversaciones que quedan un poco, ¿no?, que se plantean como futuras líneas de investigación y como cosas que desde los activismos tenemos también que ir pensando. Y una es el tema del lenguaje. Yo entiendo que diversidad funcional se gesta en el contexto español y que no ha acabado de cuajar en el contexto latinoamericano. Y no me parece ni mal ni bien, me parece una realidad. Dicho esto, no creo que sea... no acabo de... el tema del eufemismo, ¿no?, lo que plantea el activismo allí no es políticamente correcto, es político. Y ahí también como el ejercicio de pensarlo como un término que no contribuye a contribuir al binomio, ¿no?, de discapacitado-capacitado, sano-enfermo, válido-inválido, sino plantea el énfasis en todos funcionamos de manera diferente. Ahí entonces, ¿qué diferencia a una persona con discapacidad? La discriminación que sufre. Con lo cual, persona con diversidad funcional sería una acotación de persona discriminada por su manera de funcionar. Dicho esto, es un término que creo que hay que contextualizar, que surge en el año 2001 de la teorización del modelo de la diversidad en un momento en que lo LGTB se llamaba más diversidad sexual. Diversidad sexual es un término que se ha abandonado y diversidad funcional en cierta forma también. Yo al final he hecho mi investigación sobre todo en colaboración históricamente con el Foro de Vida Independiente, pero las nuevas generaciones no lo acaban de utilizar. Y yo creo que es parte también de la discusión generacional que se da en todos los colectivos. Ahí entonces lo que, para plantear un poco también discrepancias, plantear que lo disca
sí que utiliza la injuria, me genera alguna duda. Creo que también lo disca funciona también en generaciones jóvenes porque tiene algo cool, porque tiene algo, ¿no? Disca con K. O sea, creo que no es lo mismo que las personas, por ejemplo, que se están llamando discapacitadas, intencionalmente como el disable en inglés, o tullidas, o rengas, o lisiadas. Creo que ahí sí es como, me resuena más al marica o a la bollera, como un término que incomoda, como un término que es incómodo de decir desde la no experiencia, ¿no? Es como el nigger en inglés, te lo llamas tú, el negrata, pero no que te lo llame otra persona. Y con marica pasa un poco eso, y con lisiada pasa un poco eso. Disca me parece que viene a ser un término que, no sé, que le veo ese punto bueno, que no sé si lo pondría en la misma línea que los términos que reapropian la injuria. Pero bueno, o sea, eso, creo que también cada contexto tiene sus formas de nombrar y cada politización sus formas de enunciarse, porque hay también algo que planteo en el epílogo, es cuál sería el sujeto político del anticapacitismo, siendo algo tan plural, ¿no? Cuando comentabas ahora, por ejemplo, lo de las experiencias de muerte, pensaba, ostras, eso tiene que ver también con tipos de discapacidad muy concretas. O sea, no todos los tipos de discapacidad tienen como ese fantasma, ¿no? de la muerte o del fin de la vida. Hay cosas como un amplio rango de experiencias que hace que sea como tan difícil ese poner en común, pero que en realidad un amplio rango de experiencias como el que nos puede acontecer a las mujeres. Quiero decir, en cuando empezamos a pluralizar el sujeto del feminismo y a decir, como mínimo, vamos a llamarnos mujeres en plural y como mínimo vamos a hablar de feminismos en plural, partía de cuando las feministas negras o las feministas lesbianas dijeron, compañera, es que lo que tú vives y lo que yo vivo o lo pensamos cruzando otras variables o es que no tiene nada que ver, ¿no? Incluso las formas de violencia o el acceso material a los recursos. Entonces ahí hay todo un ejercicio de cómo dar voz a los diferentes sujetos dentro del sujeto, complejizar suficientemente la lucha y la demanda y al mismo tiempo seguir constituyendo un sujeto, seguir teniendo un nosotros o un nosotras que tenga sentido. Y yo creo que ahí está un poco como la discusión política actual, que es importante, que remite también a la discusión sobre la pertinencia de la experiencia, pero entonces, si el sujeto o la legitimidad de la enunciación se circunscribe a la experiencia, ¿cuál es la experiencia? Porque aquí volvemos a lo mismo. ¿Una mujer blanca puede hablar por una mujer negra? Vale, no, porque no es negra, vale. ¿Pero la mujer negra puede hablar por la mujer indígena? ¿Pero y la indígena que ha ido a estudiar a la ciudad puede hablar por su abuela analfabeta? Claro, es que nos ponemos con discusiones muy complejas y con el ámbito del anticapacitismo pasa lo mismo. ¿Quién representa entonces a las personas que nunca van a hablar por sí mismas o no van a hablar en términos inteligibles, que no tienen lenguaje verbal? Aquí hay uno de los casos que traigo en el libro, que es el caso de la niña que le someten a todas estas operaciones espantosas, de Ashley X, que sufre esta cantidad de violencias, porque es una niña con un, no sé qué, no recuerdo el nombre de nacimiento, pero no puede comunicarse y la familia decide que continúe siendo una niña de por vida, que sea una niña eterna, y entonces le amputan los senos, la hacen una histerectomía, la dan hormonas para que no crezca, para que continúe siendo una niña, y este caso, como denuncian las feministas de la discapacidad en el ámbito norteamericano, es entendido como un caso que genera repulsa y crítica por parte del movimiento anticapacitista, pero no por parte del movimiento feminista, que no lo considera un caso que tenga que ver con ellas, ¿no? Es como, bueno, esto tiene que ver con la discapacidad, y esto en todo caso es una violencia capacitista. Y es como, no, también está cruzado por el género, también es una violencia contra una niña y un tipo de violencia muy generizada además, ¿no? El quitarle los pechos, el decir que así se previenen abusos sexuales, como si fuera los pechos lo que genera el abuso sexual, que además así no tendrá la menstruación, y es como, ostras. Y aquí entonces, ¿no? Pensando un poco el caso de Ashley, es como, tenemos que tener mucho cuidado con no hablar por otras y respetar la voz de la experiencia, pero también tenemos que no olvidar el compromiso político con realidades que no van a tener esos espacios de enunciación nunca y aún así tienen que estar presentes. Es como Ashley nunca va a explicar lo que le ha pasado, ni va a denunciar lo que le ha pasado, ni nadie que se parezca suficientemente a Ashley. Pues sin que se parezca lo suficiente y sin usurpar su voz, tenemos que ser capaces de entender que eso entre en la agenda. Y aquí también con el tema del consentimiento sexual es muy importante, porque, por ejemplo, un caso que hubo, que en el ámbito de discapacidad fue sonado, pero no en el ámbito del feminismo, fue una mujer con parálisis cerebral que se comunica con un dispositivo de comunicación aumentada, que fue violada en manada y ni siquiera se admitió a trámite la denuncia, porque los dispositivos de comunicación aumentada no se consideran vías para testificar. No ya es que no ganara el juicio, es que no fue admitido a investigación. Y esto fue denunciado por la Asociación de Parálisis Cerebral, pero no entró en la discusión feminista como entró la violación de la manada de la otra chica. Y es como,
¿vale? No tenemos que hablar por las otras, pero es que tenemos también que tener en cuenta que eso tiene que ver con nosotras. Y ahí está un poco la tensión. Bueno, gracias, wow. ¿Por dónde? Bien, creo que, bueno, por ahí retomo esto último de la performatividad del lenguaje, creo que es un punto que trae Butler, creo que lo traes bastante, y acá cómo enunciamos y qué enunciamos, ¿no? Y hay que enunciar. Pero la pregunta por ahí es algo más, ¿cómo llegaste vos de tu trayectoria personal singular a este activismo y a estas investigaciones? Bueno, pues le contaba un poco antes a Paula, ¿no? Que hemos grabado la entrevista con esta pregunta. A ver, siempre hay, esto no lo he contado en la entrevista, que aquí tenemos más tiempo por dar, porque claro, aquí esto siempre es interesante, ¿no? Porque en ocasiones surge como esta pregunta, que es un poco, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Y esto siempre es una pregunta que interpela, ¿no? Que incomoda y que te hace como tener que hacer narraciones que siempre tienen algo de ficticio, porque toda reconstrucción vital tiene algo como de intentar encontrar, vale, pues entonces, ¿por qué, no? Y ya te retrotraes a la infancia ahí en términos psicoanalíticos. Entonces, bueno, mi madre tiene hipoacusia, ella utiliza un implante coclear, con lo cual, ¿no? En ocasiones hablando con ella es como, bueno, mi madre es como, pues si tú has desarrollado esta sensibilidad, igual es por tener una madre medio sorda. Y puede que haya algo de eso, pero en realidad tampoco es algo que yo haya analizado. De hecho, la sordera está como muy ausente en el libro. Quizás esto es lo más psicoanalítico. Pero no es algo que a mí me haya interesado precisamente, ¿no? Entonces, supongo que eso sí, ¿no? Como convivir con eso. También yo fui a un colegio que era pionero en integración escolar, entonces teníamos niños y niñas. Con diversidad funcional hay algo ahí, entiendo yo, que ya te pone en contexto o en convivencia, ¿no? Que no te resulta algo como tan extraño o tan fuera de lo común, ¿no? A mí cuando la gente dice, es que claro, yo nunca había pensado esto porque nunca he conocido a una persona con discapacidad. Digo, ¿cómo es posible si es el 25% de la población? O sea, digo, ¿pero dónde has vivido, no? Bueno, entonces este no era mi caso. Dentro de eso yo llego porque a mí lo que me interesaba desde la carrera y luego con el activismo feminista era el tema del cuerpo y el deseo. O sea, a mí este es el tema que me obsesionó mucho y luego ahí el cuerpo nos atraviesa a todas. Y ya no voy a empezar a contar los regímenes que hacía para adelgazar o el proceso de normativización corporal que nos hemos sometido todas porque es como aburrido. Pero podéis imaginarlo, ¿no? Entonces, desde ahí eso me interesaba mucho y con el colectivo feminista empezamos a hacer como muchos ejercicios de poner el cuerpo en el espacio público, de pensar nuestra corporalidad, de fotografiarnos, de visibilizar nuestros genitales y entonces hacer una exposición de fotos de nuestras vulvas, o sea, este tipo como de cosas que se llevaban entonces. Desde ahí entonces estábamos con estas cosas de la sexualidad y el cuerpo y la identidad y entonces una compañera y empezó un proceso de transición de género y todas estas discusiones y me contratan para una investigación sobre inclusión educativa de alumnado con diversidad funcional, recién licenciada de socióloga. Y yo primero pensé, qué rollo, ¿no? Si yo quería hacer algo de género, yo qué sé, la discapacidad es como medio aburrido. Bueno, porque no lo tenía pensado en ningún momento como una cuestión de desigualdad social o como una cuestión política, sino como una cuestión de, pues hay gente que hay que ser solidaria con esa gente, pero hay poco que investigar aquí. Ahí entonces empecé a conectar con el activismo, fui a la marcha del Foro de Vida Independiente y dije, si es que esta gente está diciendo lo mismo que decimos el 8 de marzo, el Día de la Mujer, era como, pero si es que estas pancartas, ¿no? Tienen mucho que ver con anatomía no es destino, con mi cuerpo es un campo de batalla, como con mucha, ¿no? O sea, vi como las resonancias, ¿no? Y empecé a traerlo al colectivo feminista como, ostras, cuando pensemos la violencia, ¿qué ocurre con esto? O cuando hacemos el encuentro de sexualidad, ¿qué pasa con esto? Y ahí la investigación de máster ya la hice sobre identidad de género en personas con diversidad funcional. Hubo la posibilidad de colaborar en el documental Yes We Fuck a través de un encuentro y una amistad con Antonio Centeno, con el director del documental. Y entonces, de hecho, en ese documental, una de las historias está grabada con el que era mi colectivo feminista en Madrid, que es la historia del taller de eyaculación femenina, pues lo organizaba lo que era mi colectivo feminista, ¿no? Y entonces fuimos viendo como los encuentros que también luego llevaron pues a un encuentro más allá de la política, ¿no? Hubo unos picnics mutantes que organizábamos que el lema era de la alianza a la confianza, como del encuentro teórico al encuentro vivencial. Y ahí, claro, ya se fueron dando pues, amistades, romances, proyectos y todo tipo de encuentros en que yo fui poniendo el cuerpo durante esos años de emergencia activista. Pero así como originalmente parte un poco de la casualidad de la vida, nunca se sabe qué es casualidad, ¿no? O qué tomas o dónde te enganchas.